Bueno, estamos en diálogo con Gustavo Córdoba, que es analista político y titular de la consultora Subán, y acaban de hacer un relevamiento sobre la situación del jefe de gabinete nacional, Manuel Adorni. ¿Cuál es el principal resultado que arrojó ese estudio? Bueno, primero que el 84% de la Argentina tiene algún elemento de juicio o está informado de esto que ha pasado con Adorni. Una situación compleja para un gobierno que está atravesado en estos momentos de una crisis económica muy fuerte, que es el contexto. Esto vendría mojado, ¿no? Porque la pérdida de reputación de Adorni es bastante importante. Partimos la base de una imagen negativa que está alrededor del 66%, una positiva alrededor del 20, 21. Casi te diría, hay un 77% que dice que, 78 en realidad, que Adorni debería explicar cómo paga sus viajes. Esto es un dato, a ver, es muy transversal, es muy complejo también, porque implica que hay muchos votantes de Milei que están en desacuerdo con lo que hizo Adorni en la última conferencia de prensa. No tengo por qué explicarle lo que hago con mi plata. Eh, Configura una situación compleja porque otro dato que tenemos que es muy preocupante para Adorni es que casi un 70% dice que debe renunciar. Entonces, bueno, se configura un escenario de alta complejidad para un gobierno que en lugar de pedirle un paso al costado para solucionar el tema y eventualmente después regrese al gobierno, lo que ha hecho Milei es literal, lo abrazó a Milei, a Adorni, perdón, y se abrazó también al problema, con lo cual la pérdida de reputación que genera Milei, Adorni en su propia imagen, también hoy la está sufriendo el propio Milei, ¿no? Entonces se da una circunstancia muy compleja para un gobierno que, insisto, con la crisis económica no tiene demasiado margen o maniobra para una crisis adicional, ¿no? Estos altos porcentajes negativos que hoy enfrenta Adorni, ¿incluyen a los propios votantes de Milei o de En gran fuerzas que... medida. En gran medida, sí, claro. En esto yo te diría que hoy el gobierno está en una fase o en un proceso de achicamiento del núcleo duro, ¿no? Es decir, ese 57% que sacó en el balotaje, yo te diría que hoy ni en sueños podría llegar a sacar ese porcentaje. Es probable que esté cerca de lo que sacó en la elección de octubre del año pasado. Yo diría que respecto de octubre, que sacó 40 puntos, hoy el gobierno puede estar tranquilamente entre 30 y 35 puntos de votos, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que ha perdido prácticamente casi la mitad del caudal electoral que obtuvo en el balotaje del 2023. Es muy elevado el porcentaje de gente que conoce el tema según el estudio que han realizado sobre la situación de Adorni. ¿Cuánto lo perjudica al gobierno? Y si hay indicios de que el gobierno, si hay indicios de que el gobierno lo utiliza para tapar otras causas también muy preocupantes que tiene. Yo creo que el gobierno en esto está trabajando de una manera muy improvisada, está tratando de evitar esta discusión que se transforme en una discusión permanente, no lo logra, evidentemente. Yo creo que no tiene hoy la capacidad el gobierno de discriminar, elegir hablar de un tema por sobre otro, ¿no? El tema Dorni se ha colado en la agenda y ha permanecido prácticamente un mes, a pesar de los esfuerzos del gobierno de instalar otros temas. Por ejemplo, el bochorno, digamos, de esta campaña de los rusos, ¿no? Como que realmente es un insulto a la inteligencia de cualquier persona. Eh, Le agregamos, por si no faltara algún elemento de irritación, el tema de los créditos hipotecarios VIP, que eso también molesta, molesta mucho porque, digo, venían a combatir los privilegios, no a generarse sus propios privilegios. Mucha gente los votó por eso. Y hoy prácticamente no hay una diferencia con otros sectores políticos de la Argentina. Entonces, desde esa perspectiva, si vemos al jefe de gabinete, vemos al gobierno mismo
las figuras más cercanas a Milei, todas han aprovechado y sacado créditos hipotecarios del Banco Nación, porque si usted me dijera, no, mire, lo fueron y sacaron en una banca privada, bueno, hubiese sido coherente con los postulados ideológicos y políticos de su fuerza política, pero lo hacen en la banca pública, ¿no? El miércoles tiene la testimonial la escribana que escrituró las, Tiene que eh, explicar las todavía viñetas. por qué la escribana fue 7 veces verlo a Dorni a la Casa Rosada. La verdad que es vergonzoso estar en esta situación y el gobierno se expone, digamos, a este desgaste permanente, ¿no? Es realmente raro ver la impericia y cómo el gobierno improvisa y no sabe cómo salir de esta situación, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna medición sobre cómo ha repercutido en la sociedad esta estrepitosa caída Y el de... gobierno ha seguido cayendo, ¿no? Está en una situación realmente compleja, sobre todo pensando que este es un gobierno que fue rescatado el año pasado por Sí, Donald Trump. Ese triunfo en octubre sobregeneró expectativas de que podía venir un cambio más rápido. Hagamos esta cuenta. sí. Milei no solamente gana, sino que obtiene más diputados y más senadores. Cristina Fernández está presa. Donald Trump apoyó al gobierno de una manera única. Nunca antes un presidente había apoyado a un presidente argentino de esta manera. Ujú. La oposición está totalmente fragmentada en otra. Entonces todo el mundo pensó que quizás el gobierno ahora sí tenía el camino libre para generar un crecimiento económico. Y la verdad es que eso fue en No octubre lo del año logra. pasado. Y la verdad que el crecimiento económico no vino nunca. El gobierno mejoró la musculatura legislativa, aumentó la cantidad de diputados y senadores, Sí. mejoró la pérdida, la capacidad de poder respecto de los gobernadores, pero la economía argentina no arrancó. Arrancó para muy pocos sectores, para la minería, para el sector financiero, arrancó para la energía, son dadores de empleo en términos masivos. Entonces, hoy tenemos una economía que se prende para un 15% de la población y que se apaga para el 85% restante. El gobierno hoy festeja eso y la verdad es que, pensando en lo electoral, yo te diría lo siguiente. En la Argentina la reelección es un voto sobre la política económica del gobierno de turno. Perdón, Es decir, es un voto, me decía, por se premio, intercorta. Ah, es premio. un voto premio. Si tu gobierno poder adquisitivo de la sociedad, reelección. Si no lo logra, castigo. Fíjate que desde el 83 a esta parte solamente dos gobiernos han podido, es el de Cristina Fernández y el de Carlos Menem, del Claro. mismo partido, pero con movidas económicas opuestas, ¿no? Eh, yo te diría que si el gobierno de Milei no mejora Claro. la economía importante de la sociedad, el año que viene va a tener un voto castigo importante, independientemente de que tenga o no tenga nadie enfrente. El propio Milei fue una herramienta de castigo que agarró y tomó la sociedad argentina para castigar al peronismo, ¿no? ¿Hay algún antecedente que se recuerde de tamaña caída en la imagen de un gobierno a 2 años de su elección y Te además digo, con un jefe de gabinete, y además con un jefe de gabinete pero tan cuestionado que no renuncia? bueno, en realidad lo que está claro es que primero el gobierno pierde relato porque nadie ya se compra la idea de que un jefe de gabinete puede vivir con 3 millones o con 5 millones de pesos. Las pruebas están a la vista, ¿no? Digo, forzaron una mentira. En segundo lugar, no cualquiera puede ser jefe de gabinete en este país. Quizá la falta de experiencia, la falta de profundidad de conocimiento, la falta de relaciones políticas, la falta de conocimiento de la política, eh, le pasó una factura muy grande a Adorni. Quizás Adorni debería haber probado primero con un cargo menos relevante o menos importante. Y lo que está también claro es que el gobierno no tiene figuras de recambio, ¿no? Digo, si no es Claro. Adorni, no tienen otro, lo cual habla que también, ¿no? Hay algunos espacios políticos que deberían armar bien los equipos antes de participar de una elección, porque lo estamos viendo, ¿no? Milei no tiene gente, no tiene eh, en cada área de gobierno
La verdad que no dan la talla, ¿no? Y eso se nota, la gestión no existe. La falta de gestión realmente es abrumadora, ¿no? Es la gran diferencia de una dictadura a una democracia. Cuando no te gusta un gobierno y cuando el gobierno no está a la Claro. altura y produce un resultado distinto al que vos esperabas, y por lo general viene el cambio, ¿no? Viene la posibilidad de votar en alternancia. Y yo creo que eso va a pasar, salvo que haya un dramático cambio en la economía y que de pronto reverdezca y aumente el consumo y mejore, digamos, la producción y mejore la economía de cada uno de nosotros, ¿no? Lo cual está por verse. Pero yo en general te diría, no le veo una alternativa, no le veo plan B a la economía del gobierno. Bueno, Gustavo Córdoba, muchas gracias por este contacto con diálogopolíticoargentina.com y el programa Diálogo Político.